Amén, amén, damos gloria a Dios. Y bueno, tenemos todavía muchas enseñanzas que tenemos que aprender. Ahorita vamos a aprender remedios efectivos y sencillos. Y también vamos a aprender plantando conforme a Dios. Así que hay mucho todavía que vamos a aprender. Yo les sigo sugiriendo, si usted conoce a alguien que no sabe de este ministerio, Madison, Misión Final, por favor, envíele y hágale, comparta este link del YouTube o de las redes sociales o del medio que usted está usando para aprender y para conocernos y para que todo mundo conozca, porque es importante de que todos estemos preparados para esos tiempos difíciles que están por llegar. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y especialmente al Espíritu Santo que se siente aquí en este lugar, que estamos muy felices de estar aquí en este lugar. Y bueno, no podemos comenzar sin orar, así que voy a pedirles, si los que puedan, me pueden acompañar de rodillas y vayamos en oración. Santo, 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 poderoso, mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi Creador, mi Redentor, mi médico, mi abogado, mi juez, mi todo, mi Señor. Estamos aquí reunidos ante su presencia, reconociendo que somos pecadores. Señor, lávenos y límpienos para que podamos, Señor, ser aceptos ante su presencia. Señor, si usted puede hacer algo de la nada, aquí estoy yo y aquí estamos todos nosotros, Señor. Nada somos sin usted. Haga, Señor, su obra en nuestras vidas. Queremos hacer lo bueno y no podemos. Necesitamos su ayuda, Señor. Su guía. Vienen tiempos difíciles. Necesitamos estar preparados. Pero sobre todo, Señor, preparando el corazón, Señor, para recibirle. ¿De qué sirve que hagamos preparativos en comidas, en siembras, si Señor no tenemos preparado nuestro corazón? Por favor, Padre, toma control de nuestras vidas, llénanos de tu Santo Espíritu y guíanos conforme a tu inmensa bondad y misericordia, y toma control de todo lo que hagamos, Señor, en este lugar, Señor, de todos los ministerios, de todas las obras. Por favor, toma control, Padre Santo. Ayuda a los pastores, a los médicos misioneros, a los que están sirviendo la comida, a los que están atendiendo diferentes obras y ministerios, a los que están en cuidado de los niños. Proteja a los niños, Señor, que no les pase nada malo. Pon un vallado de ángeles aquí en derredor de este lugar, Padre Santo, que nada malo suceda. Por amor de tu nombre yo te lo suplico, mi Señor. Por favor. Gracias por escuchar nuestra oración. Sin ningún mérito nuestro le elevamos, solo con los méritos divinos de mi Señor Jesús. Y a Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén, aleluya. Bueno, ahora tenemos el servicio de canto. Hola otra vez, buenas tardes, ya son tardes, wow, ok. Vamos a empezar con unos himnos y vamos a entonar. Primero va a ser el himno número 160, Viene otra vez nuestro Salvador, himno número 160.
Viene otra vez nuestro Salvador, oh si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, oh si ya fuera hoy. Su fiel iglesia ataviada está, con vestiduras de esplendor, y en busca del esposo va, oh si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, nos senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Acabará el poder de Satán, oh si ya fuera hoy. Negras tristezas no se verán, oh si ya fuera hoy. Todos los justos con Cristo irán a las mansiones de su Señor, cuando estas glorias llegarán, oh si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Fieles a Él nos debiera hallar, si regresara hoy. Todos velando con gozo en paz, si regresara hoy. Multiplicadas señales hay, en el oriente se ve el amor. Ya más cercano el tiempo está, oh si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Amén. Buenas tardes, good afternoon. Ahora es el tiempo del hermano Lee Wheeler. Now is the time for Lee Wheeler. And he is a herbalist and also a naturopath. Él es un herbalario y también un no puedo decir la palabra hoy. No me sale. Ok, naturopath. Bueno, entonces le doy la bienvenida, hermano Wheeler. I give you the welcome. Brother Wheeler, why don't you come up? Well, great to be here. Thank you so much for inviting me all the way to California.
Gracias por invitarme. Estoy contento de estar aquí con ustedes. I really appreciate the Spanish community. Yo aprecio mucho la comunidad hispana. And I'm just sorry my family can't be here with me this weekend. Estoy triste porque mi familia no puede estar en esta semana conmigo, con ustedes. So I thought I'd bring them on the screen instead. Entonces les voy a traer la pantalla para que ustedes los vean. My wife was learning Spanish for 3 months just to come to this camp meeting. Mi esposa ha estado tratando de aprender español por 3 meses para que pudiera venir aquí con ustedes. So was my daughter, and my son was half and half. También mi hijo y mi hija estaban mitad a mitad. But they have graduation this week, so it was a conflict of scheduling. Pero tenían graduación, hay un conflicto de horario. Well, I just want to start by sharing a testimony. Voy a empezar para compartir con ustedes un testimonio. You know, life is like a jigsaw puzzle. La vida es como un rompecabezas. And, you know, sometimes, as it says in the slide, when things are falling apart, they may be actually falling into place. Dice esto que a veces cuando las cosas no funcionan, hay veces que actualmente sí funcionan. O sea, que algo que funciona realmente sí funciona. So I wanted to share how this happened to us when it came to getting involved with natural remedies. Y esto pasó con nosotros cuando nos empezamos a envolver en las remedios naturales. We just celebrated our 20th anniversary, Acabamos de celebrar nuestro aniversario de 20 años de casados. and it wasn't here. Y no fue aquí. But after we were married, we were called to come to this island to do medical mission work. Cuando ellos se casaron, tuvieron un llamado para ir a hacer obra misionera en esta isla. We thought we'll be there till Jesus comes. Y nosotros pensábamos Dice que prácticamente puede poner una semilla y le escupe y crece la planta y da mucha fruta. Yeah. But there was one problem. Pero había un problema. My wife got sick. Mi esposa se enfermó. How could you get sick in such a beautiful place? ¿Cómo uno se puede enfermar en un lugar tan hermoso? In fact, she didn't sleep hardly at all for nearly 6 years. Casi ella no pudo dormir por casi 6 años. And it got so bad, I had to send her back to England. Se puso tan mal que tuve que mandarla para su país original, que es en Inglaterra. And there were many disasters that happened at that time. Había muchos desastres que en ese tiempo pasó. We lost a baby. Perdimos un bebé. We almost lost our property. We left with nothing. Cas- Just sick wife. Casi perdimos toda una propiedad y ahora con una esposa enferma. And I thought at the time, Lord, what are you doing? Y pensé en ese tiempo, Dios, ¿qué estás haciendo? We came here, we gave everything, we burned our bridges, we're here to serve, and now we have to leave. It just seemed mysterious. Dejamos todo, vinimos aquí y ahora se siente todo misterioso porque ahora tenemos una enfermedad. Have you ever been in a very dark place? Ustedes han estado en un lugar muy oscuro Because you can't figure out what God is trying to do. porque no puede usted ver lo que Dios está haciendo. Well, that was what I was going through. Pues eso es lo que me pasaba a mí.
And I had depression for about 6 months at that time. Tuve depresión por 6 meses en ese And tiempo. then I got a call to come and get medical training at Wildwood Lifestyle Center and Hospital in Georgia. Luego me llamaron para ir a estudiar obra misionera en el sanatorio Yeah. de Wildwood, que está en Tennessee o Georgia. It was a wonderful blessing. Una gran bendición. And I was there for nearly 6 years. We were there. Ahí estuvimos casi 6 años. I was teaching in this building here. Yo estaba enseñando en este edificio. Ended up teaching physiology and nutrition. Empecé a enseñar fisiología y nutrición. And one of the subjects that we got in our classes was on herbal remedies. Una de las clases que tenían es acerca de los remedios de plantas. And so one of the books we had was this book here called Medical Herbalism. Uno de los libros que tenían nosotros para estudiar es este, herbolaria de medicinal. I took it home and my wife started reading it. Lo llevé a casa y mi esposa empezó a leerlo. She still had her sickness. She couldn't sleep. Todavía ella estaba enferma, ella no podía dormir. And she was looking to find answers to help someone else. Y ella estaba buscando respuestas para ayudar a otra persona. And she came across a herb called oat straw. Y al buscar encontró una hierba que se llama ostra, no sé cuál es en español. Yeah, I don't know if anyone's heard of that, but anyway, in 3 days, En 3 días, she was back to 8 hours sleep a night. en 3 días ya ella regresó a 8 horas durmiendo. Yeah. Yes, and but at this time we didn't have children, A este tiempo no teníamos hijos. and she took a herb to help her hormones. Y él tomó una planta para que le ayudara con las hormonas. And within a couple of weeks of taking this herb, she was pregnant. Y por unas cuantas semanas ella ya pudo embarazarse con And- esta planta. And things all of a sudden started to improve. Y parece que ya todo se estaba mejorando. And I thought, Lord, this is quite amazing. Entonces le decía a Dios, parece, esto es maravilloso. Yeah. And then we had our son around the age of 40. Tuvimos nuestro hijo a la edad de 40 años. And we thought, that's it. We've got a promised son. Y nosotros dijimos, ya terminamos. Todos terminamos todo. The clock is running down, right? El reloj está recorriendo para atrás, ¿no? But after seeing 3 years of selfishness in our son, we thought he needed a sibling. Después de ver a nuestro hijo que era tan egoísta por varios años, él necesitaba otro niño. So we tried again, and God gave us a little girl. Bueno, tratamos otra vez y Dios nos dio una niña. And now we use herbs to calm them down and herbs to give us energy. Y ahora usa plantas para calmarlos y plantas para darles a ellos energía. There's a Bible verse, Hay un versículo de memoria. 2 Corinthians chapter 1 verse 4. I want you to read that with me. Segunda de Corintios, Chapter 1 verse 4. capítulo 1, versículo 4. Could someone read that in Spanish? Would you mind? ¿Alguien lo puede leer, por favor, en español? Es mejor si lo tienen de la Biblia, pero si no lo tienen. Sister Elsa, if you get it, okay, no worries. Okay, we have someone. Okay. Ya tenemos a alguien. Por favor, hermana. Chapter 1. 1:4. 4. Yeah. Dice segunda de Corintios 1:4 dice en el 1:4 dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos nosotros consolar a los que están
con la consolación que nosotros mismos somos consolados de Dios. Amén. Okay. It was at this point we could see how that jigsaw puzzle was coming together. A este punto veíamos que ya el rompecabezas estaba formando. You know, God does not waste suffering. Saben que Dios no malgasta el sufrimiento. I often tell people that your sickness is someone else's medicine. Muchas veces yo digo que su enfermedad es una bendición para otros. God is Es la medicina para otros. God is using that experience to make you a channel of blessing to others who are suffering. Dios está usando su experiencia para que pueda ayudar a otros que están sufriendo. El que sana, no las plantas. But we're told that we pray for a miracle of healing and then God directs us to natural remedies. Nosotros oramos para un sanamiento, pero Dios nos dirige para las plantas. So the herbs are co-workers with Christ. Las plantas trabajan con Dios. Now, I've got a quote here. I don't know if you could translate this. This is an Ellen White quote. Okay, este es el método de Dios. Las plantas es el beneficio para el hombre. Que crecen para el beneficio del hombre. Ayudan para las enfermedades que aparecen rápidas. Les van a ayudar 10 veces más y 100 veces más mejor. Tienen un propósito. De todas las medicinas que tienen nombres misteriosos que se usan para las personas enfermas. Bueno, más o menos, ¿no? Okay, it's a pamphlet, page 144, 12. Es un panfleto 144, Yeah. página 12.2. Párrafo 2. We're also told in Second Selected Messages, page 279. Segundo mensajes selectos 279.1. There are simple herbs and roots that every family may use for themselves. Hay remedios simples que se pueden hacer por cualquier cosa. Me. Okay, thank you. Okay. And need not call a physician any sooner than they would call a lawyer over the subject. No es necesario llamar a un doctor porque son simples los remedios. Okay, what that's saying is that if we understand simple herbs, that we won't be needing to call a doctor so frequently. Lo que quiere decir es de que si aprendemos remedios simples, no necesitamos llamar a un doctor. Ellen White used to take herbal teas. Elena usaba tés de plantas. Her favorite was this one here. La favorita es This esta, is red clover. red clover. Yes, she calls it a good, simple, and wholesome drink. Él le llamaba simple y completo remedio. Yeah. Anyone here tasted red clover? ¿Alguien de aquí ha usado esta planta?
planta. Okay. You know what? The brain to expand the neural network. Ayuda a que la mente se expanda, Yeah. los conexiones de las neuronas. It- To retain more. yes, that's right. That's Es right. para retener más, dice el hermano. It thins the blood, Adelgaza la sangre, helps with the circulation. ayuda con la circulación. Yeah, it's brain fertilizer. Es el fertilizante para el cerebro. Yes. Very high in nutrition. Muy alto en nutrición. Yeah, and if you drink it, you may end up pregnant. Si usted lo toma, va quizás estar So embarazado. don't say I didn't warn you. Okay. No lo llamen, All right. ya les mando un aviso. All right. We have the beautiful herb calendula here, Caléndula. and these are salves, herbal salves. Estos son como una They're crema. like a wax, beeswax infused. Sí, es cera infusida con la caléndula. Yeah, these are very good topically for many different skin conditions. Esto es buena para los problemas de la piel, Yeah, like eczema, como eczema, shingles, como las viruelas, psoriasis, cirrosis, herpes. Yes. herpes. Yes. It's very good for also poison ivy. Es uso para la planta que Yeah. le da mucha comezón cuando anda. Inflamed skin, damaged La inflamación de la piel que está abierta. skin. Yeah. This is one of my favorite herbal remedies. Esta es mi favorita, una de las plantas You favoritas. all know what this is, right? ¿Saben quién es esta, verdad? Okay, it's hot El- stuff. Ah, I don't think you want to eat it for today's lunch, right? no creo que ustedes lo quieran comer ahora para este lonche. Yeah. This is the best first aid medicine for emergencies. Esta es la mejor planta para emergencias. Yes, this can help abort a heart attack. Le ayuda para parar un ataque al corazón. It can help prevent a stroke. Ayuda a prevenir un embolio. Yeah. It could even help reverse a stroke. Puede ayudar a reversarlo también. It can help with hemorrhaging. Le ayuda para cuando está desangrando. It can cauterize, that means burn damaged blood vessels. Lo puede sellar las células que están abiertas. Yeah. You had a question? Yes. Cayenne, el Cayenne. chile cayenne. Yeah, this is cayenne pepper. Did you have a... You said that this is the best for what? Heart attacks? Yeah, for emergency first aid. Ella preguntó, ¿para qué es esto? Esto él dice para emergencias. Heart attacks, strokes, and hemorrhaging. Those three. Para parar este sangramiento, para parar un embolio, Yeah. Can, ataque al corazón. How you say the disease and the people bring a tablet for ¿cómo se dice? In the morning, but they drink in the morning one tablet. I don't remember in English and stuff. No, it's another. Spirulina or something? spirulina? No, another one. Like I don't have the That's okay. We got some red clover. We can help. Podemos regresar a su pregunta. No worries. Después le regresa, hermano, no se preocupe. La gente que tiene alta presión que se ahoga fácilmente. Oh, asthma. No. Oh, He says that someone that is having problems breathing, someone who has a blood pressure. So I don't know what that is. Tienen que tomar una pastilla en la mañana todos los días. Es el problema de corazón. Says this would like to help with the heart problems. it can help with heart problems depending on what they are. It can Que- help lower blood pressure. Puede bajar la presión, puede ayudar con cosas del corazón. I don't remember the disease, Pastor, but you know what?
Oh, you're talking about, Chest pain, maybe. okay, pain? Chest Helping pain. chest pain or Angina, breathing? maybe. Okay, yeah. Like congestion of the lungs? Pues para congestión para los pulmones. Okay, you think about it. Yeah, Yeah. But this can help with headaches, ayuda ayuda para las migrañas, para los dolores de cabeza, It can even help you lose weight. ayuda a bajar de peso, You can lower thyroid function. puede Oh, bajar, sorry. You can help with low thyroid function. ayuda con el tiroides Thyroid? cuando está baja, el tiroides. Yes, it can help if you rub it on topically. That's right. Excuse me. Hermana, dígale que solamente hable de aquí quien use el micrófono, porque senão na televisão não se escucha nada que a pessoa está. Não, apenas com o micrófono. Oh, It's a Nadie hablar de acá, senão es con micrófono. Ok, ahora vamos a usar el micrófono, por favor, porque no se oye nada las preguntas en la televisión. Diga en inglés. They're gonna have to use a microphone because they cannot hear the questions Yes. on TV. Okay, yeah, thank you. All right, so there's a brother. Ok, gracias. Maybe if we can leave the questions to the Mi experiencia es que hace 2 meses yo tendría que estar muerto porque My tuve experience is that a few months ago I should have been dead. tuve un ataque al corazón. I had a heart attack. Tenía el 98% obstruido dentro de 98% was obstructed, y una parte dañada. and some of it was damaged. Y la hermana Lilian me dijo, tomate enseguida 2 cucharadas, ponela abajo de la lengua de chile en cayenne. And I told him to take the cayenne pepper, put it under his tongue. So Y- he took 2 tablespoons. Y yo creo que por eso estoy vivo. And I think Y that's bueno, why I'm Dios alive. también, ¿no? Porque yo le pedí perdón a Dios por montones de cosas y le pedí que me diera otra oportunidad de poder seguir trabajando para Él. And I think it's also God because I told God that I confessed my sins and I think God saved me. Pero a pesar del dolor que yo sentía en el corazón y el brazo dormido, Even though I had a heart pain in my chest and my hand was falling asleep, el chile cayenne me ayudó en todo el trayecto hasta que yo fui al quirófano. the cayenne pepper helped me until I went to under the knife. He got us. Okay, thank you, brother. Yes, we could talk about this all day. This is one of my favorite herbs. Podemos hablar todo el día de este, es uno de mis favoritos, pero vamos a continuar. I don't know if you know this herb called Jamaican dogwood. No sé si ustedes conozcan este, no lo conozco en español. Yeah. Se llama Jamaican dogwood. Lo Yeah. tengo que decir en inglés, no lo conozco en español. All right, yeah, look it up in Spanish, but it is one of the best herbs for pain. Es uno de los mejores para dolor. So we put together a pain formula, Ponemos una fórmula que es especialmente para dolor. and this has been one of our most successful pain remedies. Esta es una de las mejores que hemos hecho para remedio para dolor. We combine it with turmeric root, Lo combinamos con el turmeric, devil's claw, devil's claw and cayenne pepper, y cayenne and then the licorice root. y licorice. Yeah, and we've had people who have been on very, very strong painkillers. Y lo han usado las personas que han estado con medicina muy fuerte para dolor. And they've been able to get off of their pain killers Y han podido dejar esa medicina por esta by esta using combinación. these simple herbs. Estos simples medicinas. We've had those herbs, yes. So Jamaican dogwood, and then turmeric root, devil's claw, cayenne, and licorice root. Yeah. One time I had a text from a friend, a wife of a friend in Michigan. Una vez me mandaron un texto de un amigo, una esposa de un amigo que vive en Michigan And he just had an accident. y acaba de tener un He was accidente. cutting a piece of wood with a circular saw with one hand. Acaba de cortar la madera con una serrucho circular And it
went back on him and it went straight into his groin area. Fue para atrás y se fue directamente en la parte de atrás. Yeah, this is where all the men cross their legs. Ahí es donde todos los hombres cruzan las It's piernas. he was a millimeter away from severing his femoral artery. 1 milímetro para poder cortar la arteria más grande. They gave him the heaviest painkillers, Le dieron los medicina más alta para el dolor, and he was still in excruciating pain. pero todavía estaba en mucho dolor. So we sent him some pain formula, Entonces le mandaron la fórmula para el dolor and he said he was able to come off all his pain meds, y dijo él que pudieron dejar toda la medicina para el dolor and he went back to work a few days later. y fue a trabajar unos días después. Yeah, we've had people with cancer pain, with surgery pain, with arthritic pain. He tenido varias personas con dolor de cáncer, dolor de artritis, dolor de what's the third one? Cancer pain, nerve pain. Nervios, dolor de nervios. I've had people that are rolling on the floor in pain. He tenido personas que se están revolcando en el piso por dolor. You know, sometimes we think that natural remedies take a long time to work. A veces pensamos que los remedios naturales se toman mucho tiempo en trabajar. Now, there are some herbs that can take a while to work. There's herbs that affect the hormones. Hay unas que Very good for seizures. Okay, esta es la mejorana. It's good for the immune Es system. bueno para los An- para It's embolio, para antimicrobial. antibacterial, It's good for sleep. para dormir. Yeah, it's very good for relieving inflammation and pain. Para inflamación, para dolor. And if you have hyperthyroidism, Si usted tiene tiroides que it está can súper activa, slow it down. la puede rebajar. Yeah. Does anyone know what this is? If anyone can guess what this is, I'll give you a bottle of it. Dice que si alguien quiere saber, ¿quién puede Okay. decirme quién es esta But planta? you can't Y check the si internet, okay? no puede checar el internet, si me puede decir qué es esta planta, se le voy a dar una botella de esto. And you got to pronounce it in English, so that way I know you got it. ¿Alguien? All right. Yeah, what is it? Anyone know? Anyone to guess? Yes, brother at the back. What is it? No? No. All right, it is good for the lungs. Es bueno para los For the pulmones. lungs. It's called, you want to know what it's called? ¿Quieren saber cómo se llama? It's called lungwort. Se llama planta para el pulmón. Now, I had a lady
she had 85% of her lungs damaged, completely damaged. Él tenía una paciente que tenía el 80% dañado de los pulmones. She was not a smoker. No fumaba. She started taking lungwort. Empezó a tomar esta planta. Now, she went back to the doctors a few weeks later to get a scan on her lungs. Fue unas semanas después y fue a que le tomaron rayos X de los pulmones And the doctor was shocked y el doctor se sorprendió because there was new lung tissue starting to form. había nuevos tejidos que se estaban formando. Now, lung tissue does not grow back, Ustedes saben que los tejidos de los pulmones no crecen, but it was growing back. pero estaba creciendo. She was so excited. She was telling everyone. Ella estaba tan excitante que le dijo a todo mundo. We've used this for asthma. Lo usamos para el asma, We've used this for symptoms where people have had COVID and they can't breathe. very lo well. hemos usado para los pacientes que tienen COVID que no pueden respirar, Any what we call COPD conditions. a cualquiera que tiene problemas de los pulmones. Yeah, I would definitely recommend I would recommend lungwort. Definitivamente Any le recomiendo esta. restrictive oxygen problems. Cualquiera que tenga lack of problemas de restricciones en los pulmones le recomiendo esta Now, planta. if you can't get lungwort, you can get this herb. This is called mullein. Mullein tea, yes. Es un té. Is that a tea they're asking? Yes, you can make a tea out of it. Puedes hacer un té Yeah. con esto. No, this is mullein. This next one here, Mullein. it's a different herb. Mullein es M-A-L-L-E-N. Yeah, M-U-L-L-E-I-N. And it's the leaves. Y son las hojas de esta planta. Yeah. So No sé en español. if you have asthma, Y si usted you- tiene asma, you could try making a tea out of it. puedes hacer, si tienes asma, puedes hacer un té. This grows all over the country. It's very prolific. Crece en todo el país. Anyone heard of skullcap? Ustedes han escuchado el skullcap. Yes, it's a very powerful, what we call nervine. It's helpful for the nerves. Este es muy poderoso para los nervios. Yes, if someone has a seizure, you can use skullcap. Si alguien tiene una embolia, le puede ayudar en esto. It can help with flu and different microbial conditions. Cualquier programa que tenga microbial, It can help remove toxins out of the body. remueve tóxicos del cuerpo, It's used for sleep, se usa para dormir, even diabetes. hasta can diabetes. help. Okay, now this is a herb similar to lungwort, doesn't it? It looks very similar. Este parece similar al otro. Now, anyone know what this one is? All right. Anyone know? Okay. ¿Que alguien conoce esta planta? Levanten la mano si alguien lo conoce. All right, I'll give you a clue. Ok, te voy a dar una clave. Comfrey, yes. Es comfrey. Very good. All right, so there are different types of comfrey. Hay diferentes clases de esta planta. This is what we call Symphytum officinalis. Ese es el nombre científico. Yeah. It's very good for the bones. Es muy bueno para los huesos. Yeah. It will knit the bone back together. Se escribe igual. You can make this into a poultice and put it over an injury. Se lo puedes poner en un cataplasma y lo puedes poner en una herida. Sí, se pone en un cataplasma, se puede poner y se pone en una herida de hueso. You have a sprain, injury, or Si se tendonitis. lastimó un pie, se los falseó o si Okay. tiene una inflamación del tendón. Yeah. This is one of the best herbs to help damaged tissue. Este es una de las mejores plantas para sanar los tejidos de la piel o de
internos I'm también. going to show you a picture, but if you don't want to see an open wound, you may want to turn away. Les voy a enseñar una foto que es de una herida y si les da como para vomitar porque es abierta, bueno, volteen para otro lado. Okay, so I'm going to show you a picture of a man who had a open wound here on Les the voy a left. enseñar la foto de un hombre Okay. que tiene una herida abierta. Now, he was a diabetic, type 2. Hoy día diabetes, el tipo 2. He sent me this picture, Él me mandó esta foto and he said, what can I do? y él le preguntó qué hago. I said, well, first of all, you have to make sure that you clean it every day. Pero lo primero que tienes que hacer es limpiarlo todos los días. And I said, you can use comfrey. Puedes usar el Comfrey. So he started using comfrey poultices. Entonces empezó a usar los cataplasmas de Comfrey. This is a recent infection, by the way, and this was a few weeks after he used the Porque comfrey. esta es una infección, hace poco que sucedió eso. Y al lado del otro pie es ya sanado. So you can see it hasn't fully healed yet. It's just almost there. No completamente, pero casi ya hasta cerró la herida. Yeah. Lavender. Lavanda. Yes. There are 400 different types of lavender. Hay 400 diferentes plantas de lavanda. Yeah, and lavender is so good for helping with sleep La lavanda es muy buena para ayudar con el sueño, para que duerma, and anxiety. y ansiedad. If you get stressed, just go in a lavender field. Si usted está estresado, váyase a una huerta de lavanda And all your stress will disappear. y todo el estrés se le va a desaparecer. You can make teas out of this. You Puede can ser té, put it in a little bag and put it under your pillow. puede ser poner una bolsita y ponerla abajo de su almohada. You can use the essential oils and breathe it in. Puede usar aceites esenciales y lo puede respirar. It's very good for the lungs. Muy bueno para los pulmones. It's good topically if you have burns. Es bueno para la piel si tiene alguna quemadura. It's high in anti-inflammatories, Es alto en antiinflamatorio. and it's very soothing to the body. Es calma la piel y el cuerpo. This is a herb called feverfew. 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 It's Es, good for fevers, es bueno para la fiebre, headaches, dolor de cabeza and migraines. y migraña. Yes. And it looks very similar to chamomile. Se ve casi igual como la manzanilla, sí. From the daisy family. Es de la familia de los daisies. Okay, now this is my favorite remedy for colds. Esta es mi favorita para cuando esté enferma de una gripe o de la Do you flu. know the number one most effective remedy in the world historically for viruses is elderberry? El elderberry es un amaranto, me parece, que es la mejor para ayudar con la flu en todo el mundo. But I didn't hear Dr. Fauci talking about this. No oyó al doctor Fauci hablar de esto. But this is fantastic. Elderberry es en Elderberry. inglés. Es This is- uno de amaranto. Yeah. Saco. Salco? Okay. Okay. Saco es en Spanish. Oh, okay, Selka. Okay. Yeah, if you are feeling a bit drained and there's bugs going around, this is an excellent herb to take. Si no se siente bien y que parece que le está cayendo algo, que se siente como que hay un virus, entonces puede tomar esto y le va a ayudar. You can boil this and add honey and make a syrup. Lo puede hacer en el té, le puede poner miel y se lo puede tomar en té. Yes. And this is my favorite herb for inflammation. El favorito para inflamación. Yeah.
All chronic disease La cúrcuma. has one thing in common. Todos los plantas tienen algo en común. It's O inflammation. enfermedades cortas. Okay. Inflammation is common to all chronic disease. Okay, inflamación es muy común en enfermedades crónicas. Yeah, so this is the number one go-to herb for inflammation. Es la número 1 cuando tiene inflamación. And you don't need to take it with black pepper. Y no lo tiene que tomar con la pimienta negro. And it's very good for the neuroendocrine system. Y es muy importante para la conexión de las neuronas. All right, this is a lady's best herbal friend. Este es la favorita para las damas. So all you men need to start taking notes. Todos los hombres necesitan tomar nota. All right, this is the best hormone normalizer. Este es el mejor para normalizar las hormonas. Yeah, this is very good for PMS, Este es muy bueno para cuando tiene problemas del mes. infertility, Infertilidad, endometriosis, endometriosis. fibroids, fibroids, Fibroids son quistes. PCOS. Do you know that? Polycystic ovarian syndrome. We call it PCOS. Okay, problemas del está muy larga. No worries. It's a long- Sorry. That's okay. Anyway, it's very good at normalizing progesterone. Es muy buena para normalizar el estrógeno. Yeah. So if you want to get pregnant, Si usted se quiere embarazar, this is the herb to take. esta es la que debe tomar. It's not recommended for men. No está recomendada para el hombre. It has different effects which I can't go into. Hay diferentes efectos para el hombre y la mujer. Now, this is a good one for men. This one here. Esta que viene, la siguiente, es buena para los This hombres. is saw palmetto. Saw palmetto. La palma del sur, Very good for prostate. muy buena para la próstata, Prostate cancer. para cáncer. Just enlarged prostate. If you have Cuando high PSA se engrandece levels, la próstata this o will help. inflamación, We send people to get blood work before and after they take it. nosotros mandamos a las personas que se tomen prueba de sangre antes y después. Yeah, and every case where they've had a blood test after they've been diagnosed, the PSA goes down. Y cada vez que les tomamos la sangre se les está bajando. Okay, I'm just finish up here. Ya voy a couple slides. terminar los últimos. This is oat straw. This Ese is es what my wife ostro. took. Eso es lo que mi esposa tomó. Good for energy. Para energía, It's good if you can't stay asleep. porque no puede quedarse dormido. It's good for exhaustion, Para exhaustos, fatigue nerves, you know. fatiga de nervios. Yeah, and Ostro. oat straw. Yes. This is very high in minerals. Very high in minerals. The high in minerals that feed the nerves. Es alta en minerales que ayuda a alimentar los nervios. This is ginseng. This is the La otra? highest Ginseng, the highest concentrated herb for energy. la alta concentración de energía. Okay, I want to finish with this statement here. Quiero terminar con este Okay. párrafo. I'll just paraphrase to keep it short. But Lo voy a decir, lo voy a sumar. she says here that while we have opportunity, Cuando tenemos oportunidad, we should become intelligent in regard to disease, its causes, prevention, and cure. deberíamos de ser inteligentes para tratar las enfermedades. And if you do that, you'll have a field of labor anyway. Si usted hace eso, va a tener un trabajo adelante de usted. And I found that to be true. Y he estado que esto es cierto. That's why we have started focusing more on training other people to do it. Por eso es de que necesitamos entrenar, enfocarnos, entrenar otras personas. Yeah, so if you're interested in training, please come and see me. We will be able to help you Si with that. quieren entrenar, pueden venir, hablen conmigo. All right. Well, I don't know. I think we've run out of time for questions. Didn't we? Que parece que ya no se terminó el tiempo. I'll leave that to you. But, El tiempo
Tenemos que. I was told to Tenemos finish at 4:30. Oh, 4:30? Yes. Oh, They gave me okay. 4:30. All right, they gave 10 more minutes. All right. Yeah. So we got 10 minutes of questions if you like. Tenemos 10 minutos de preguntas. Con el micrófono, por favor. Sí, hizo mención de una hierba, pero no estoy segura si es para la eczema. Una de las de la piel. A herb for eczema. Yes, it's calendula. Calendula. ¿Caléndula? Ok, gracias. Para la eczema. Sí. Okay, there's a couple of questions. Ahí atrás hay preguntas. All right, can we get the mic back there? All right. ¿Me puede deletrear la primerita que dio, la ostra para el estrés? She wants to know how to spell ostra. O-A-T. 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 O-A. Is that how you say it in Spanish? S-T-R-A-W. You're going too fast. O-A-T es T-R-A-W. A-W. No le agarré las otras. Like straw, like O S-T-R-A-W es la al final. Abstract. Okay, yes, gentlemen. Pregunta. Okay, so what part of the lungwort are you consuming? Is it the leaf, the flower, or the... It's the leaf. Okay, what about the root? It's not as effective as the leaf. That's the leaf, Él okay. está preguntando del ostra cuál es las hojas o la raíz y dice que las hojas y que la raíz no es tan efectiva, que es mejor las hojas. Okay. I'm sorry? Longword. No, she's asking. I said Oh, she said, yeah, it was lungwort. Okay, longword. Okay, lady at the back there. Sí, yo quiero preguntarles cómo se llama la planta para regular las hormonas de la mujer, Which is the herb that to regulate hormones. especialmente cuando hay mucha menstruación en abundancia. Menstruation is heavy. Yeah, okay. That's okay. If there's heavy bleeding, I actually recommend another herb. It's called shepherd's purse. Para esa clase, cuando hay demasiado sangramiento, shepherd's spur es la que él recomienda para ese Yeah, caso. But purse, yeah. Purse. Yeah, like Okay. a Shepherd's purse. purse. But for general hormone regulation, Vitex or chasteberry. Para regular las hormonas es el Vitex. Yeah. All right. How Gentlemen. do you take Vitex? Well, generally, we usually recommend the extract form, which is a more concentrated. Usualmente recomendamos el extracto o la tintura. ¿Es that a tincture? It's not technically tinctures with glycerin, vegetable glycerin. Okay. Yeah. Que se hace con glicerina. Yeah. We did bring some with us if people need some Dice que things, él trajo algunas si alguien necesita. but I don't know if we'll have time today. No creo que Maybe vayas a Saturday. tener tiempo hoy, pero pues sí. Okay. This gentleman in the back here. Sí. The Jamaican dogwood, how do we make the combination? Do we boil all the herbs? Yeah. ¿Cómo voy a hacer la combinación Yeah. de Jamaican dogwood de todas las plantas? Yeah, that because they're mostly roots, you have to do what's called a decoction. Porque solamente la mayoría son las raíces. I don't know what's deduction in Yeah, it's like how you cook rice. You bring it to a boil and let it Okay, simmer. es como cocina el arroz, lo lleva de cocción. Ese es en español. Yeah. Also, one more thing. Would you recommend holy weed for sleeping? Yerba Santa? Holy weed for sleeping.
Let me just share this about sleeping. There's over 100 different herbs for sleep. Déjenme decirles, hay más de 100 plantas para el sueño. There's over 100 different causes for insomnia. Hay más de 100 causas para no poder dormir. So how do you know what herb to use? Entonces, ¿cómo sabes cuál usar? You have to identify the cause. Tienes que identificar la causa. So figure out, is it stress related? Tiene que ver si es estrés, is it hormonal? o es hormonal, Is it metabolic? o es metabólico, Is it muscle tension? o es tensión muscular, Is it raiding the fridge at night? o es ir al refrigerador en la noche, Is it teenagers? o es tener hijos ya de edad de 18 So años. you have to identify the cause, and then you Tiene que identificar la causa you can y be more después specific in what herb to use. puede ver qué específicamente planta va a usar. So my answer is it depends on the cause. Hay una pregunta ya, mi respuesta es depende de la causa. Would you recommend a blood test, and what type of blood test would you recommend to figure out the root cause of whatever that might be? ¿Qué recomienda usted? ¿Usted recomienda un examen de sangre y cuál es? You don't have to do a blood test. Often, in most cases, just a good clinical and lifestyle assessment will help you understand that. No es necesario hacer un examen de sangre. Usualmente solamente hacer un examen clínico de lo que le está pasando. So, de estilo de salud, sí, de vida. Before we choose a herb, we do a consultation most of the time with people to sort of help them get more specific in what to use. Usualmente nosotros hacemos una consulta y allí para poder especificar qué es lo que necesitan. We're told to educate. Nos han enseñado a educar. So our work is to educate, not medicate. Yo trabajo para educar, no medicar. Yeah. If you can swallow some education, you can avoid a lot of medication. Si usted puede masticar la educación, usted puede perder la otra. Yeah, that probably doesn't rhyme in Spanish. No. Yeah. Para evitar la enfermedad, sí, claro. Yeah. And we got time, one more. Una más, si alguien tiene preguntas. ¿Todo está claro? Ya. El micrófono. Gracias. Él mencionó también el red clover, pero ¿cuál es la diferencia entre tomar? Porque dijo que los dos son para las hormonas de las mujeres. You mentioned the red clover. Which one is? You mentioned two. There's the red clover. Which one is the best? The trifolium praetens. Trifolium praetens. No sé cuál es el español. That's a botanical name. Es el nombre botánico de esta planta. Yeah, there are different types of red clover. Hay diferentes plantas de clover. No, my website is not in Spanish. I'm sorry. Disculpen, pero mi página no está en español. But I can give it to you, and maybe. Pero te la puedo dar y ahí quizás. We'll find some Spanish translator. Maybe pueden encontrar alguien que les pueda traducir la página. So I'm sorry, between the, I don't know how do you say, Vitex and red clover? Yes. So which one is best? It depends on the cause. So Depende de la causa. Vitex is more progesteronic and red clover is more estrogenic. Okay, depende de la cosa. Ella pregunta cuál, el Vitex o el red clover. Dice depende. Can you repeat it, please? Yeah, so red clover is more estrogenic. Estrógeno es el red clover. And Vitex is more progesteronic. It helps boost progesterone levels. Yeah. No lo sé en español. Maybe it's going to be the last question. Escuché sobre varios métodos para el insomnio, para dormir. Cuando yo tengo insomnio y no puedo dormir, lo que yo hago es una hidroterapia. Me enredo en una sábana como enchilada y duermo como un baby. He says my problem is
falling asleep. And what I do is wrap myself in a sheet, and that helps me to fall asleep. It's a hydrotherapy. Yes, there are many different ways to help sleep besides. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer para que le ayude a dormir. Oh. Yeah. This is just one aspect, right? Este es un aspecto nada más. Yeah, herbs are not a substitute for poor lifestyle habits. Las plantas no es el sustituto para una vida inadecuada o un estilo de vida inadecuado. Okay, well, is that okay? So, A website. Oh, website. Yeah, so it's www. www.american. American. Herb, H-E-R-B. Herb is H-E-R-B. And then shop. Shop is S-H-O-P-E. It's the old English P-P-E. S-H-O-P-P-E. Okay, so it's S-H-P-P-E. Yeah, S-H-O-P-P-E. Are you staying here until Sunday? Yes. He'll be yes, here I'll Sunday. Until Sunday. Él va a estar aquí el domingo. You got to come back to hear about the hair. Tienen que regresar para oír lo del pelo. All right. So Okay. thank you for having me. It's been a Gracias blessing. por tenerme aquí. Shop.com. Shop.com, yes. .com. .com. Yes. All right. Well, you've been a blessing. Thank you for all your questions. Gracias por todas tus preguntas. God bless you. Thank you. Hermano, ayúdame a traducir. Sí. Inglés. Sí, está bien. Thank you, brother. Thank you. Okay. Hermanos, ¿cuántos le gustó esta clase? How many of you like this class? Yo me gustaría hablar 2 minutos, porque ya estamos tomando el tiempo del hermano Marcelo, pero yo quiero hablar esos 2 minutos rápidos. I would like to talk to you for 2 minutes really quickly, please. Hermanos, la fitoterapia, muchos en la iglesia adventista la tienen como nueva era. The phytotherapy is they're having it like new age. New Age. Y por esto yo quiero hacer un llamado directo a los pastores. That's why I want to talk straight to the preachers, the pastors. Mañana vamos a hablar del libro Consejos sobre la Salud. Tomorrow we're going to give messages for health. Y yo quiero leer, hermanos, de que los pastores que no tengan conocimiento de la obra médico-misionera no son obreros completos. Si no tienen el conocimiento de la obra, I'm sorry. Okay, if you don't have the knowledge of missionary work, then you're not Obreros completos. You're not a real missionary. Entonces me gustaría, hermanos, de invitar ahora a los miembros. Now I would like to invite all the members. Tenemos que conocer las plantas. We have to learn the plants. La naturaleza es la sierva del Señor. The herbs is the The servant of the Lord. The servants of the Lord, yes. Las plantas son la farmacia divina. The herbs are the pharmacy of God. Dios dejó en las plantas, mensajes selectos tomo 2. Dios dejó en las plantas el antídoto para las enfermedades. God left the answer to all our infirmities in the plants. Mensajes selectos tomo 2. Selected Messages, volume 2. Por lo menos debemos aprender 200 plantas. At least we should learn 200 plants. Decoren por relación. Él habló Red Clover, la planta de la mujer, fácil de grabar. It's like he said, red clover is for the woman. Serenoa o salpamento, la planta del hombre. Salpamento is for the man. Sencillo, ¿no? It's simple, right? Tenemos, hermanos, institutodesaludtotal.com, varias clases de fitoterapia. Instituto Salud Total has a lot of classes there. São grátis. And they're free. El hermano está colocando a disposición las clases. Aprovechen.
This brother inglés. is offering you. He said, red clover is for the woman. Serenoa, o salpamento, la planta del hombre. The sal palmetto is for the man. Sencillo, ¿no? It's simple, right? Tenemos, hermanos, institutodesaludtotal.com, varias clases de fitoterapia. Institute Salud Total has a lot of classes there, São grátis. and they're free. El hermano está colocando à disposição las clases. Aprovechen. This Em brother inglês. is offering you his classes. Then take advantage of it Em inglês. in English. Oh, I'm supposed to say it in English. Também, hermanos, quero que aprendam las fórmulas. I want you to learn the formulas. There's other herbalists or phytotherapists. Que usam outros meios. They use a lot of mediums. Devemos aprender diferentes maneiras. We need to learn different ways. Porque em um país você encontra uma planta, no outro país é diferente a planta. Because now in Los Angeles. Porque temos os hermanos por la televisão que nos estão escutando agora. Because we have him here on television listening to us. É 5020 o número We're open from 10 to 4 em Los Angeles. in Los Angeles. Así que invitamos a todos a venir a conocer nuestra tienda de produtos. So everybody's invited to come and Traer los produtos, tenemos para todo tipo de enfermedad y sistema. we also have a lot of products for different kinds of systems. Así que pasaron já los 2 minutos. So that passed my 2 minutes. Vamos a invitar al hermano Marcelo, tenemos a las 6 la comida. Hello to come do his presentation. No queremos retrasar la programación. We don't want to delay his presentation. Esta vai ser la última clase antes del cierre, la puesta del sol con el Pastor Gates. This is the last class before sundown and Pastor Gates. Gracias, preaching. Dios nos bendiga a todos. Thank you and God bless you. Madison Misión Final te invita al 4º Congreso Internacional Preparación Práctica para el Tiempo del Fin. Dios ha revelado lo que ha de acontecer